Buenos días, sea bienvenida, licenciada Mitzi Samari León Gómez. Agradecemos su presencia a esta entrevista. Hago de su conocimiento de conformidad con la base sexta de la convocatoria publicada el 8 de agosto del 2024 para designar a la persona titular de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción del Estado de Oaxaca. Usted dispondrá de hasta 15 minutos para exponer su plan de trabajo por el que aspira a la titularidad de esta Fiscalía. 1 minuto antes de concluir su exposición, escuchará el timbre para que concluya. Una vez concluida su intervención, se abrirá un espacio de preguntas que podrán realizar las y los diputados integrantes de las Comisiones Permanentes Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, y usted tendrá hasta 10 minutos para dar respuesta a todas las preguntas. Concluida esta fase, las Comisiones Permanentes Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción emitirá un dictamen que será sometido a consideración del Pleno del Honorable Congreso del Estado y para que se designe a la persona que ocupe la titularidad de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción del Estado de Oaxaca. Designación que se hará con el voto de las 2/3 partes de las y los diputados presentes, dentro del plazo que establece la fracción tercera del apartado D del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. ¿Tiene usted alguna pregunta? No. Adelante. Hola, buenos días a todos. Pues primero decirles, para mí es un honor estar aquí frente a ustedes el día de hoy. Mi nombre es Mitzi Samari León Gómez, soy licenciada en Derecho por la Universidad Regional del Sureste. Tengo 2 especialidades por el Tribunal Superior de Justicia del Estado. La primera de ellas en Derecho Penal Sustantivo y la segunda de ellas en Derecho Procesal Penal y Juicios Orales. A lo largo de mi carrera profesional, mi capacitación ha sido enriquecida a través de cursos especializados. He tenido la oportunidad de recibir instrucción por la Dirección de Antinarcóticos de la Embajada Norteamericana en México en las materias de investigación y persecución de delitos en combate a la corrupción, así como en investigación financiera. A nivel nacional, he recibido capacitación por la Fiscalía General del Estado y por la Benemérita Universidad de Oaxaca, así como por la Secretaría Técnica del Consejo de la Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Estas 3 instituciones me han capacitado en proceso penal, en derechos de víctimas, en prueba y argumentación. Por lo que hace a mi carrera profesional, desde el año 2015 he tenido la oportunidad de servir a la Fiscalía Anticorrupción. Antes era llamada Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos. En esta institución he desempeñado diversos cargos. Primero comencé a fungir como secretaria ministerial, después ocupé el cargo de agente del Ministerio Público, después como fiscal en jefe y actualmente me desempeño como directora de investigaciones por hechos de corrupción en municipios y órganos constitucionales. Mi compromiso con la justicia y el combate a la corrupción ha sido constante. Desde que yo tomé el cargo de agente del Ministerio Público en el año 2015, mi función principal ha sido la investigación y persecución de delitos en materia de combate a la corrupción. A lo largo de mi carrera profesional he participado en más de 200 audiencias de formulación de imputación y vinculación a proceso y he solicitado más de 80 órdenes de aprehensión. En mi rol actual como directora y únicamente por lo que hace al año pasado he solicitado 27 órdenes de aprehensión, todas ellas han sido concedidas. He solicitado la vinculación a proceso de al menos 27 personas, todas ellas por encontrarse relacionadas con delitos relacionados con la corrupción. Todas ellas se encuentran en prisión preventiva. Ello sin considerar que en el último año he participado en innumerables audiencias intermedias, audiencias de juicio oral, audiencias de suspensión condicional del proceso a prueba, solicitudes de órdenes de cateo, entre muchas otras. Por lo que hace mi plan de trabajo, actualmente la Fiscalía Anticorrupción tiene una carga considerable que se compone de al menos 4.485 carpetas de investigación en trámite.
En su mayoría, estas carpetas de investigación han sido iniciadas por delitos cometidos por servidores públicos en ejercicio de sus funciones y un menor número de carpetas de investigación iniciadas por delitos relacionados con la corrupción. Frente a estos desafíos, el plan de trabajo que yo propongo se basa en la eficiencia y sobre todo en la especialización del personal. Propongo dividir a la Fiscalía Especializada en dos grandes áreas. La primera de ellas va a conocer de delitos cometidos por servidores públicos en el ejercicio de su función. Como este es un área que tiene la mayor carga de trabajo, en esta área se tendría que concentrar también el mayor número de agentes del Ministerio Público. Y ellos deberán de recibir capacitación por lo que hace a derechos de víctimas y, por supuesto, en derechos de pueblos y comunidades indígenas. La segunda de las áreas, que es aquella que va a conocer por delitos relacionados con el combate a la corrupción, los agentes del Ministerio Público deberán de estar capacitados en investigación y persecución de delitos como enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Y además de eso, esta área deberá de contar con un grupo interdisciplinario conformado por especialistas en contabilidad, en arquitectura, criminólogos y, por supuesto, analistas. Lo cual me lleva a la segunda de mis propuestas de trabajo, que es el fortalecimiento de la Dirección de Investigaciones Financieras y Auditoría Forense. Considero que es crucial dotar de insumos materiales y de personal humano a esta dirección, pues esta dirección resulta ser fundamental para investigar delitos como lo es el enriquecimiento ilícito. ¿Cómo se va a fortalecer? A través de la contratación de expertos en contabilidad, en arquitectura, analistas y sobre todo criminólogos, porque de esta forma vamos a dotar de herramientas sólidas para que los agentes del Ministerio Público presenten investigaciones fuertes ante el órgano jurisdiccional. Esto es así porque la finalidad de esta dirección es justamente recopilar información financiera, patrimonial, contable, fiscal y criminológica de servidores públicos, de personas jurídicas y también de particulares. Así como también su función es emitir opiniones técnicas en materia contable, financieras y administrativas. Cabe mencionar que estas investigaciones financieras resultan ser el eje conductor en la investigación de delitos relacionados con el desvío de recursos, porque a través de estas investigaciones financieras nosotros vamos a poder saber a dónde fueron a parar esos recursos que han sido desviados y esos bienes que han sido malversados. Además de eso, voy a propiciar que la Fiscalía Anticorrupción trabaje de forma estrecha con aquellas entes del Estado que tienen a su cargo recopilar información financiera, como por ejemplo lo es la Unidad de Investigación Financiera en el Estado de Oaxaca. Así también voy a propiciar que colaboren de forma estrecha con el ente encargado de la fiscalización de los recursos públicos, tal como es la SFEO. Aunado a esto, reitero, las investigaciones financieras nos van a llevar a conocer en dónde quedaron esos recursos y esos bienes que fueron malversados. Esto me lleva a la tercera de mis propuestas de trabajo, que es la realización de extinción de dominio. Vamos a ejercitar esta acción. Como ustedes bien lo saben, hay una ley nacional y una ley estatal de extinción de dominio. Ambas leyes son coincidentes en señalar la extinción de dominio consiste en la pérdida de los derechos sobre bienes a favor del Estado sin contraprestación alguna para quien se ostente como dueño. Lo anterior porque esta persona que se ostenta como dueño nunca pudo acreditar su legal procedencia. Al implementar más acciones de extinción de dominio, no solamente vamos a devolver bienes y recursos que le han sido robados al pueblo durante años y durante décadas, sino además podríamos aspirar a tener una Fiscalía Anticorrupción autosuficiente y de esta forma, lejos de ser una carga para el Estado, la Fiscalía Anticorrupción pudiera ser autosuficiente y así vamos a dejar de solicitar ampliaciones presupuestales, ejercicio fiscal con ejercicio fiscal. Considero que estas tres acciones principalmente adquieren especial relevancia. A lo largo de mi carrera, yo he visto a muchos ciudadanos y ciudadanos pelear por un Oaxaca más justo y equitativo,
en un sistema en donde parece que está hecho para proteger a los poderosos en lugar de servir a la gente. Por eso creo firmemente que cada audiencia, que cada acto de investigación, que cada vinculación al proceso son un paso más para acercarnos a la gente y recuperar la confianza en nuestras instituciones. Es mi profundo compromiso seguir luchando contra la corrupción, la cual considero que no solamente es un delito, sino es una traición a la confianza pública. La corrupción roba oportunidades, la corrupción destruye sueños y perpetúa la desigualdad. Pero también creo que con un esfuerzo de todas y todos podemos erradicarlo. Estoy convencida que de contar con una fiscalía anticorrupción fuerte, eficiente, pero sobre todo especializada, puede ser un pilar esencial en la transformación de Oaxaca. Y al implementar las acciones que yo propongo, no solamente vamos a fortalecer nuestras instituciones, sino vamos a mandar un mensaje claro. En Oaxaca no hay lugar ni para la impunidad, y mucho menos para la corrupción. Hoy más que nunca, Oaxaca necesita de servidores públicos comprometidos y preparados, y que estén dispuestos a enfrentar los retos con rectitud y mucho valor. Mi trayectoria me ha preparado para este desafío, y mi deseo más profundo es contribuir a la construcción de un Estado en donde el poder se ejerza con responsabilidad, donde los derechos de todas y todos sean respetados y donde la justicia sea accesible para todos los ciudadanos. Estoy consciente que no va a ser un camino fácil, que seguramente va a estar lleno de obstáculos, pero con unidad y trabajo arduo lograré avanzar hacia un Oaxaca más justo y equitativo, un Oaxaca en donde la justicia no sea un privilegio, sino un derecho garantizado para todas y todos. Muchas gracias. Gracias. Pregunto a mis compañeras y compañeros diputados si desean formular alguna pregunta a la aspirante al cargo, y le instruyo al secretario técnico, por favor, formule la lista de intervenciones. ¿Es pregunta, respuesta o pregunta y todas las preguntas? Todas las preguntas y luego había que tomarlo. Pues no sé, Muy buenos días a todos. Bienvenida. ¿Usted podría decirnos cuántas sentencias condenatorias ha logrado la Fiscalía Anticorrupción y cuántas personas han sido condenadas por estos delitos? Pero también le pregunto, aparte de pagar salarios, ¿en qué más se gasta el dinero esta Fiscalía, que es poco transparente? La otra, ¿conoce usted el presupuesto actual de la Fiscalía y cuál es el rubro de mayor porcentaje de gasto y cómo lo modificaría? Gracias, buenos días a todas y a todas. Te escuchamos con atención. Hablaste obviamente de tu experiencia, que creo que eso abona al proceso que se está llevando. Hablaste del presupuesto, hablaste de las propuestas que tienes. Dentro de estas propuestas hablaste de fortalecimiento de varias áreas. Sin embargo, los resultados alcanzados frente, justo comparto la opinión de la diputada Nancy, al presupuesto que se eroga anualmente, parecieran pocos, ¿no? Y con esta experiencia que tú tienes, creo que podrías darnos un panorama realmente mucho más amplio, justamente de los resultados tangibles, sentencias condenatorias, como dice la diputada. Y también me gustaría que nos hablaras concretamente del modelo que estás pretendiendo implementar, más allá de las propuestas que a mí me parecen administrativas. ¿Cuál es en sí el modelo de combate a la corrupción que estás proponiendo en el fondo, no en la forma? Sí, continúa la diputada Gabriela.
Después, enseguida la diputada Elisa Arroyo, enseguida la diputada Aide, continúa la diputada María Luisa y cierra la diputada Clelia Toledo. Diputado Noé, perdón. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días a todas y a todos. Qué gusto poder conocerte, Mitzi. Mi pregunta, aunada a las de mis compañeras que ya me predecieron, es ¿por qué consideras tú que hay un porcentaje de judicialización de las carpetas de investigación en materia de combate a la corrupción tan bajo aquí en Oaxaca? ¿Y cuáles van a ser las acciones que tú propones para revertir dichas estadísticas? Muchas gracias. Usted, diputado. Buenos días nuevamente. Como lo comentaba la diputada Nancy, esta fiscalía durante su estancia ha sido totalmente gris. No hemos visto ningún resultado importante, sabiendo que pasamos y tuvimos un gobierno que se dedicó al saqueo de los recursos públicos. Yo solo quiero preguntarte cómo la fiscalía pudiera equilibrar la protección de datos personales con el principio de transparencia en investigaciones de anticorrupción. Si nos puedes comentar qué marcos legales aplicarían y cómo deben de ponerse en la práctica. Gracias. Continúa la diputada Aide con su intervención. Gracias, muy buenos días, bienvenida al seno de estas comisiones, licenciada Mitzi. Bueno, primero comentar que en efecto la Fiscalía Anticorrupción para el Estado resulta muy importante, ya que la trazabilidad de, al menos lo que está en la opinión pública de gobiernos anteriores, siempre nos habla de ver, a lo mejor con las denuncias que se hagan ante la Contraloría, etcétera, pero ahí de todas maneras es un impacto al erario público, es un impacto a dejar el mal, un buen proyecto que exista en cuanto a los microactos de corrupción que se ven. En este sentido, ¿de qué manera colaboraría esta fiscalía? ¿Qué canales establecería interinstitucionales a nivel no solamente estatal, sino también nacional, para saber cómo bajar los índices de estas y que así, bueno, se desaliente en diferentes espacios institucionales? Gracias. El diputado Noé va a intervenir. Sí, adelante, diputado. Bueno, muy buenos días, licenciada, bienvenida. Pues le escuchamos a usted toda su propuesta. ¿Qué es la Dirección de Investigación en Procesos de Hechos en Corrupción en Municipios y Órganos Constitucionales? La diputada María Luisa. Buenos días a todas y a todos. Bienvenida, licenciada. Yo preguntaría, ¿qué delitos investiga la Fiscalía? ¿Cuáles son los más reiterativos? ¿Cuáles son los delitos que son más repetitivos? En los que se incurren mayormente los servidores públicos? ¿Qué haría para prevenir y qué sanción para que no se vuelvan a cometer? Si queremos terminar con la corrupción, tenemos que prevenirla, tenemos que ver la forma en que no se siga haciendo. Entonces, una parte, pues a veces decimos que nos regresen los recursos que se sustrajeron ilegalmente. Bueno, pero ¿qué haremos también para prevenirla? Gracias. Serían todas. Adelante, por favor. Bien, por lo que hace la primera de las preguntas relacionada a cuántas sentencias condenatorias la Fiscalía Anticorrupción ha obtenido, al día de hoy, en los últimos 7 años, la Fiscalía Anticorrupción ha obtenido 2 sentencias condenatorias. Sé que este número puede sonar bastante escandaloso, pero tiene su explicación.
El proceso penal prevé salidas alternas y formas anticipadas de terminar el procedimiento. Las salidas alternas siempre se ha dicho que son una forma amistosa de concluir el procedimiento. Son dos, consisten en la suspensión condicional del proceso a prueba y los acuerdos reparatorios. Si hay algún proceso que se concluye a través de estas formas amistosas, no se emite una sentencia condenatoria porque los imputados van a resarcir el daño ocasionado con su actuar. Y esta parte de resarcir el daño con su actuar más adelante la voy a abordar para contestar la última pregunta. Por esa razón es que la Fiscalía Anticorrupción únicamente ha tenido 2 sentencias condenatorias. Cuando se implementó el sistema de justicia penal, se buscaba justamente despresurizar el sistema, que hubiera el menor número de personas en prisión preventiva. Se busca que lo que llega a debate o audiencias de juicio sea aquello que no pudo ser resuelto durante el proceso por alguna de estas salidas amistosas. Los jueces de control, el órgano jurisdiccional, siempre conminan a los agentes del Ministerio Público para que busquemos que el proceso se concluya a través de estas formas amistosas de resolver el proceso para así cumplir justamente con los fines del procedimiento. Por esa razón es que en los últimos 7 años, solamente de los múltiples procesos que hemos tenido, solamente 2 han llegado a audiencia de juicio y ambos se han tenido sentencias condenatorias. La siguiente pregunta es referente a en qué más se gasta el recurso público, además de el sueldo a personal. Antes de contestar la pregunta, sí me gustaría hacer la acotación. Durante mi trayectoria dentro de la Fiscalía Anticorrupción, mis funciones han sido sustantivas, es decir, yo me he dedicado a la integración de las carpetas de investigación. La Fiscalía Anticorrupción es autónoma a partir de enero del año 2020 y una vez que se hizo autónoma, recibió su recurso hasta el año 2022. Una vez que ellos recibieron recurso, se creó la unidad administrativa y son ellos los que se encargan de ejecutar el gasto. No así resulta ser función de la voz. No obstante, voy a tratar de contestar en mayor medida la pregunta. ¿En qué se gasta? En operatividad. La Fiscalía es evidentemente un ente operativo. Necesitamos contar, se cuenta de hecho con vehículos, se cuenta con recursos materiales para poder dar cumplimiento. ¿Cuáles son esos recursos? Sin miedo a equivocarme, les puedo decir que quienes hemos sido agentes del Ministerio Público pasamos jornadas muy largas al interior de la institución. Yo en lo personal he tenido audiencias que han durado hasta 18 horas continuas. Entonces, ¿en qué se gasta el dinero? Justamente en poder, además de trasladar a los agentes del Ministerio Público a sus audiencias, en, por supuesto, dar las facilidades para los actos de investigación que se realizan. La Fiscalía Anticorrupción es competente en todo el Estado. Entonces, si nosotros tenemos una víctima en la costa, es obligación del personal de la Fiscalía Anticorrupción trasladarse al lugar en donde se encuentren las víctimas, los testigos, para así desahogar actos de investigación. No así resulta ser obligación de las víctimas acudir con nosotros o llegar hacia donde estamos nosotros. En eso es en lo que se gasta más. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el fondo de la propuesta real? El fondo de la propuesta es: si nosotros capacitamos a nuestros agentes del Ministerio Público, vamos a tener mejor calidad en nuestras audiencias. En las audiencias nos encontramos con abogados defensores, públicos y privados. Si nosotros tenemos agentes del Ministerio Público capacitados en el área al que están adscritos, van a poder dar una mejor batalla, una mejor pelea en las audiencias. Ese es el fondo. Capacitar para dar no solamente buenas audiencias, sino además para atender de forma adecuada a las víctimas. ¿Por qué es tan bajo el porcentaje de judicialización? Justamente porque no hay una correcta distribución del trabajo. Como lo mencioné, la Fiscalía Anticorrupción
Al día de hoy tiene una carga de al menos 4.485 carpetas de investigación, que es atendida por 14 agentes del Ministerio Público únicamente. Y este número todos los días va aumentando porque todos los días recibimos denuncias. Entonces, ¿cómo podemos presurizar los tiempos? Distribuyéndolos de forma adecuada. Y no solamente eso, explotar al personal de acuerdo a sus aptitudes y capacidades. La siguiente pregunta: ¿cómo se puede equilibrar el proporcionar datos personales contra el principio de transparencia? El principio de transparencia se refiere a que los imputados conozcan el contenido de la carpeta de investigación, es decir, conozcan quién depone en su contra, cuáles son los hechos que se le atribuyen, cuáles son los testigos y demás datos de prueba. Esta información es derecho de los imputados proporcionar. Si en alguna audiencia se tiene que ventilar información o se tiene que desahogar algún dato de prueba que atente contra la dignidad de algunas personas, el código prevé la figura para solicitar que las audiencias, que generalmente son públicas, se vuelvan privadas. Cuando se pueden llegar a ventilar, reitero, no solamente datos de prueba, sino datos que pongan en peligro la dignidad, sobre todo de las víctimas, las audiencias, a petición de la agente del Ministerio Público, pasan a ser privadas. ¿Cómo puede contribuir la Fiscalía Anticorrupción para evitar el combate, para contribuir a combatir la corrupción? Yo siempre he creído que la capacitación, la educación es la base de todo. En la Fiscalía Anticorrupción, sin temor a equivocarme, les puedo decir que en una gran mayoría las carpetas son iniciadas por actos arbitrarios de autoridades municipales. ¿Cómo podemos contribuir a que esto no suceda así? Porque además déjenme platicarles que las pocas veces que he tenido la oportunidad de sentarme con autoridades municipales, ellos me dicen que actúan amparados bajo sus usos y costumbres, pero no conocen, justamente porque no han recibido capacitación, que los usos y costumbres tienen un límite, que es el respeto a los derechos y a la dignidad de las personas. Entonces, ¿cómo podemos, la Fiscalía Anticorrupción, cómo puede contribuir? Justamente capacitando. No solamente a autoridades municipales, sino capacitando a policías, capacitando a todas aquellas personas que tengan a su cargo el ejercicio de una actividad que beneficie a una comunidad. Se les tiene que capacitar para que conozcan cuál es el límite de sus facultades. Me preguntaban qué es la Dirección de Investigaciones por Hechos de Corrupción en Municipios y Órganos Constitucionales. En esta dirección nos encargamos de investigar de delitos relacionados con la corrupción que hayan ocurrido en municipios y en órganos que su existencia devenga de la Constitución. Cualquier hecho posible con apariencia de delito, la dirección es la encargada de iniciar la carpeta de investigación desde que se recibe la denuncia o desde que se recibe la querella hasta, en dado caso de llegar a juicio, hasta ejecución de pena. Es decir, nosotros verificamos durante todo el proceso, si es que llegamos a sentencia, una vez estando en sentencia, que ésta se cumple. ¿Qué delitos se investiga la Fiscalía? La Fiscalía investiga todos los que están en el Código Penal, absolutamente todos. Justamente para poder sacar este número de cuántas carpetas de investigación teníamos en trámite, me di a la tarea de platicar con todos mis colaboradores y ellos me decían que la Fiscalía Anticorrupción además tiene un importante número de investigaciones que se inician en contra del personal de la salud, médicos, enfermeras, y eso yo les preguntaba si es que existe algún fundamento legal, algún acuerdo donde se nos haya delegado esa facultad, y la respuesta fue no sé. La Fiscalía Anticorrupción también conoce, sin que eso sea de nuestra competencia, de investigaciones en contra de notarios públicos y en contra de abogados. Nuevamente volví a preguntar si hay algún acuerdo donde se nos haya delegado esa facultad. La respuesta es no sé. Entonces, ¿qué delitos conoce la Fiscalía Anticorrupción? Todos los previstos en el Código Penal.
absolutamente todos. ¿Cuáles son los más repetitivos? Tristemente, las autoridades municipales. Cuando la asamblea en algún municipio determina como sanción que alguna persona vaya a la cárcel, en mi experiencia yo he visto que las personas han permanecido en cárceles municipales hasta 6 meses. Y de verdad hemos utilizado todos los instrumentos jurídicos a los que tenemos a nuestro alcance para evitar que esto se repita. Tristemente sigue sucediendo. ¿Y qué sanción podemos nosotros utilizar para que esto no se vuelva a repetir? Justamente hace un par de días atrás tuve una audiencia de suspensión condicional del proceso a prueba. Para que proceda esta figura, la defensa tiene que plantear un pago de la reparación del daño en base a lo que la gente del Ministerio Público tiene dentro de su carpeta de investigación. Nosotros, para acreditar el monto del pago de la reparación del daño, además de sumar lo que ya tenemos dentro de la carpeta, nos allegamos de nuevos datos. ¿Cuáles son estos datos? Reitero, yo siempre he creído que la capacitación es la base de todo. Entonces, ¿en qué ha consistido justamente estos pagos de la reparación del daño? En que los imputados de su bolsa paguen cursos de capacitación al interior de la institución en donde se cometió el hecho delictivo, para propiciar a que los servidores públicos que actualmente trabajan en ese lugar no reincidan en la conducta. Y hasta el día de hoy, a mi juicio personal, ha dado muy buenos resultados. Esas serían mis respuestas. Muchas gracias, licenciada Mitzi Samari León Gómez. Agradezco su participación y hago de su conocimiento que posteriormente a este ejercicio, esta comisión analizará y discutirá si es de aprobarse esta terna y de ello se dará cuenta ante el Pleno Legislativo para su aprobación. Le deseo mucho éxito. Gracias. Felicidades. Gracias a todos. Muchas gracias.